Buenos días, familia en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios porque nos permite un nuevo día de vida, un milagro de vida. Y gracias por todos aquellos mis hermanos que se disponen en esta hora a escuchar tu palabra, la palabra de Dios, la cual deseamos y anhelamos en cada tiempo asegurarnos de tener este alimento, para que por medio de él crezcamos para salvación. Dios amado y Padre Santo, pongo todas estas familias, Señor, que están representadas por los que llegan a tu presencia, Señor mío, en este momento, y que están en el grupo y en las diferentes congregaciones como miembros de una congregación, Señor amado. Míralos a cada uno de ellos, como también a sus familias, Señor mío, bendícelos, guárdalos y protéjalos en este tiempo en que nos hace necesario, Señor mío, invocar tu nombre para tener la seguridad, la certeza, Señor mío, de que somos guardados por ti, ayudados en gran manera. Gracias, Señor, por cada uno de estos tus hijos, y te pido, Señor, que los lleve a la plenitud de conocimiento, Señor mío. Por eso pedimos a ti, Señor, la sabiduría, la inteligencia de lo alto, para que cada día comprendamos más esta gran verdad, Señor amado. Bendícelos, guárdalos y protéjalos, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos entonces con el estudio de la autopropagación, y todo lo que hemos visto se refiere a cómo propagar el Evangelio, la palabra de Dios, dar a conocer a aquel que nos hace salvos, que nos da la salvación. Señor mío, ayúdanos para que podamos entender cada día más este gran propósito tuyo que tienes para con la humanidad, de que conozcamos aquí muy bien a aquel que nos ofrece una salvación gratuita y que ya pagó un precio por todos nosotros. Vamos a mirar, después de que analizamos, estudiamos, leímos a través de la palabra sobre las 3 muertes de Jesús, para que hoy también nos demos a la tarea de mirar sobre ese padecimiento de Jesús en el Hades y cómo Dios lo resucitó entre los muertos. Y esto es lo que debemos de hablarle a una persona para que sea salva, darle a conocer no solamente los milagros y las sanidades y todas las bendiciones que Jesús o que Dios hace por medio de Jesús, usándonos también en ese tiempo a nosotros. También es necesario saber qué pasó con su vida, qué le aconteció, qué tuvo que pasar para valorar, para saber comprender y valorar lo que Él ya ha dado por nosotros. Y el valorar que nos permite el Señor es para que nosotros seamos consecuentes de ese dolor, de ese sufrimiento, y asimismo llegarnos a Él para hacer de nuestra vida una vida que realmente valga la pena, que estemos pagando ese precio también en algo, escatimar ese dolor que Jesús sintió por toda la humanidad. Así que ese padecimiento, en el punto 9, el padecimiento de Jesús en el Hades y cómo Dios lo resucitó entre los muertos. Vamos a verlo en Hechos 10, 40 al 41. Hechos 10, 40, no más bien, sí, de 40 al 41. Dice así la palabra de Dios. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Está hablando de todos aquellos que estaban en presencia delante de Jesús, aquellos que habían andado con él, que habían escuchado la verdad, la palabra de Dios, todos los ejemplos, todo ese ejemplo de vida que Dios dio a conocer, cómo se comportó de bien, amoroso, bendiciendo a las personas, a todos los que estaban al lado suyo. Les dio una bendición, una vida que realmente se dieran cuenta que estaban frente al Hijo de Dios. Y todo esto
que hizo Él fue para que nosotros tuviésemos también ejemplo de ello, tanto los que estuvieron en ese tiempo, como ahora nosotros que conocemos por medio de su palabra consignada, y que nos da consignando allí todos aquellos eventos con citas bíblicas, para que tengamos en cuenta también nuestro comportamiento adecuado, propio, puro, digno de alabanza al Creador. Entonces aquí en estos padecimientos está hablando también, como comienza diciendo, o sea, hablando de Jesús, a este Dios al tercer día, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a todo el pueblo, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. O sea, Él prepara todo, porque el propósito tiene que ser alguno. Y nosotros vimos que estos testigos tenían que servir más adelante al Señor. Entonces, dice la palabra para ese tiempo, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Después de que Él resucitó de los muertos, entonces también siguieron haciendo aquella labor y comieron con Él para que estuviesen totalmente certeros de que había resucitado, porque lo habían visto también que había sido crucificado y muerto. Entonces es una forma de aseverar, una forma de dejar un precedente de que realmente esto ocurrió, que esto pasó. Cuando nosotros estamos mirando aquí la palabra de Dios, Dios se vale de su misma palabra y de estos testigos para que sigamos siendo testigos por siempre. Ahora nosotros lo somos por medio de la palabra que nos ha sido dejada. Y por ello viene la fe en Jesús, porque allí le conocemos tal y como Él fue y es. Y ahora lo conocemos no como antes, sino como el resucitado, como el que está vivo, porque una persona que resucita vive, no sigue en el estado de muerte. Y esto es muy importante porque nosotros así tenemos la certeza de que estamos dirigiéndonos a Él como una persona viva en nuestras oraciones. Nunca pensar en nuestras oraciones que nuestro pensamiento vaya a pasar porque vaya a ponerlo en el pensamiento de que está muerto. Ninguna forma, no podemos, porque Él resucitó. Y Él es por siempre, Él es el mismo Dios, ahora como Jesucristo, es un Dios totalmente eterno. En el punto 10 nos habla que Jesús fue puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, todas estas buenas que le vamos a dar a conocer a las personas, alegres, buenas de salvación, es lo que ellos tienen y nosotros tenemos que entender y conocer para la salvación. Entonces nosotros tenemos que conocer que Jesús es puesto por juez de vivos y muertos. Una cosa es el juez, una cosa es el testigo, una es el sentenciado, otro es el abogado. Miren bien cómo pasa terrenalmente en un juicio. Ese mismo juicio también se va a dar en el reino de los cielos. Más bien, en tierra, cuando haya juicio. Cuando todos comparezcan al tribunal, a Cristo, cuando Él esté allí llamando a cuentas a todas las personas de qué se hizo con su vida, y tendrá que dar cuentas allí. Esto lo vamos a ver en Hechos 10:42. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:42. Se le olvide que es para mirar que Jesús, puesto por juez de vivos y muertos. Y en esta cita bíblica de Hechos 10:42 nos dice así sobre que Jesús fue puesto
por juez de vivos y muertos. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Ven? Entonces, el juez hace una función muy importante, que es escuchar las descargas tanto del condenado como el que lo condena. Él escucha y saca, hace sus cuentas y mira quién tiene la razón. Para cuando él ha hecho esto, entonces se dicta una sentencia. O sea, es el juez. No es el que va a juzgar. Pongan mucho cuidado a esto. Una cosa es el que juzga y otra es el juez. El juez es el que escucha las razones por qué está enjuiciada la persona y le da la razón de acuerdo a su buen criterio. Por eso es puesto por juez. Un juez tiene que ser justo, conocer bien las cosas. Entonces, aquí vemos que vamos a mirar ahora quién es el que juzga. Y nosotros ya hemos mirado por la palabra que el que juzga es la palabra de Dios. La palabra de Dios está puesta para que la obedezcamos. Y nos muestra allí todo lo que tenemos que poner en nuestra vida como una obediencia. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, ella misma nos juzga. Y la persona misma se puede dar cuenta incluso si está o no haciendo obediencia de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene sus mandamientos. Acuérdese que los mandamientos del Señor no solamente son los 10 que le dio Dios a Moisés. Jesús vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y además vino a completarla. Por eso Él en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio del apóstol Mateo, nos da a conocer lo que se llama la ética bíblica, que posiblemente es el siguiente estudio que nosotros vamos a tener. Y para ello se hace necesario conocer muy bien estos 3 capítulos. Y que yo les dije antes que sería muy bueno porque es necesario, además es necesario que nos los aprendamos de memoria. Entonces mis hermanos ya pueden empezar a hacer esa tarea de memorizar todos estos 3 capítulos. No tienen sino 111 o 114 versículos en total. Pero esto se logra y se puede, como también se puede conocer toda la palabra. Entonces cuando vayamos a estudiar esto nos va a dar una total enseñanza de lo que debemos de tener en cuenta. Lo principal que debemos de tener en cuenta es el conocimiento pleno de nuestro Salvador. Aquí estamos en parte haciéndolo, adelantando un poquito esos conocimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios no se cumple? Hay pecado de desobediencia. Y quien no obedece la palabra de Dios, entonces tiene que ir a juicio. ¿Ve? Y la palabra de Dios se porta en el juicio como el libro, el Código Penal, que llevan en las audiencias los abogados y el juez para sentenciar. Entonces allí sacan el Código Penal y dicen, mire, usted violó tal ley, mató, robó, hizo esto, y ahí con toda la ley en la mano, lo juzgan. Así mismo es con la palabra de Dios. Tú leíste aquí en tal capítulo, versículo tal, conocía de esto y lo hizo tantas veces, aún lo hizo de esta manera. Bueno, ahí empieza el juicio. Cuando todo esto se da a conocer, porque eso ya está consignado, las malas obras. Recuerde que hay un libro de las obras donde se consigna lo bueno y lo malo y las consecuencias de cada persona. Tenemos que darnos cuenta cómo se dan ese montón de libros, esa extensión de escritura que tenemos allí cada uno, dependiendo de nuestras edades. Porque de acuerdo a la edad, cada persona tiene allí un historial.
unos más que otros, que algunos mueren jóvenes y tienen pocos libros, otros tienen muchas obras buenas, tienen bastantes escrituras que le ayuden para ese día. Recuerden que es un juicio. Entonces, queremos dejar claro que Él es solamente el juez, no el que va a juzgar. El que va a juzgar es la palabra de Dios, la que nos juzga. Así que empecemos a hacer obediencia cada día de la palabra de Dios, cada vez más, para que no vayamos a ser juzgados. Sé que si la obedecemos, ni siquiera tenemos que ir a juicio, porque el obedecer la palabra de Dios nos lleva al nacimiento de nuevo. Y al nacer de nuevo es imposible volver a pecar. Así lo dice la palabra de Dios. Esa es la situación con este tema del juzgamiento. En el punto 11, miramos el testimonio de los profetas acerca de Jesús. Y hay que hablar de a las personas que estos hombres dan testimonio de lo que Jesús hizo, de lo que vino a hacer, de lo que nos presentó. Hechos 10:43 habla sobre este respecto. Y dice así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es un testimonio porque ya lo han vivido, porque ya lo han tenido. Porque estos hombres que colaboraron a Dios, estos apóstoles, ¿sí?, recibieron la salvación. Allí ya sabemos de uno que fue el que lo entregó, Judas, que se hizo transgresor y que lo entregó, y ya estaba escrito que tocaba que ocurriese así para que se cumplieran las escrituras. Pero él tuvo oportunidad de pronto para pedir perdón, pero no lo hizo. Dios nos da una oportunidad para llegar a Él en arrepentimiento. No interesa que lo haya entregado, no interesa que en este momento una persona tenga miles de pecados o haya cometido el peor pecado del mundo, siempre y cuando no haya blasfemado contra el Espíritu Santo, porque Él no tiene perdón, ese pecado. Pero los demás pecados sí. Entonces, si la persona pide perdón por sus pecados, ¿sí?, es perdonado. Y aquí da testimonio cada uno de estos profetas de que es así. Y nosotros lo estudiamos a través de la palabra también, ¿sí? Por eso allá también nos enseña la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto se llama salvación. La palabra de Dios a lo largo y extenso de ella nos está pidiendo y enseñando sobre el pedir perdón a Dios. Por eso se hace necesario hoy hablarle a las personas, tú y yo, y ojalá que este mensaje llegue también a las personas que están en un lecho de muerte, que están pasando en este momento por una experiencia de estar cerca de pronto a perder la vida, para que hagan caso de lo que estamos testificándoles, de que si nosotros pedimos perdón, salvaremos nuestra vida de la condenación. Y allí donde se encuentra una persona en el lecho de muerte o en enfermedad o que sea sospechoso de esta pandemia, de este virus, tiene que encomendarse a Dios y mirar cómo ha sido su vida delante de Él. Y si ha sido con faltantes, con pecados, no como Dios lo requiere, entonces llega a colación el que lleguemos a pedirle perdón por toda esa mala manera de vivir. Y Él tenga misericordia en este tiempo y escuche sinceramente, por eso hay que hacerlo con un corazón sincero, pedirle perdón y decirle: Señor, si tú me das nuevamente la vida, si no me llevas en este tiempo, voy a entregarte una vida
plena en obediencia, no pecando más. Ayúdame Dios para que a través de tu Santo Espíritu me dé la unción poderosa para poder desempeñarme como un verdadero hijo tuyo, dejando atrás todo aquello que hacía mal. De pronto Dios te lleva allí al lecho de dolor, de enfermedad, para que caiga en cuenta, para que reaccione, ¿sí? Para que comprenda que la vida no es como de pronto la queremos llevar nosotros, sino como Dios quiere. Entonces cuando Él, si nos da la oportunidad nuevamente y no nos lleva, de pronto no sea la fecha de morir, pero nos quiere dejar de experimentar dolor y angustia, para que al fin le miremos como debemos de mirarle a Él como nuestro Salvador. Y si no es así, pues partimos con Él en arrepentimiento y hemos librado el alma de estar en condenación, de la llama eterna. Él reciba este consejo como este testimonio, para que así se haga en cada uno de los que, y para esto que en este tiempo hay millones de personas. Cuando miramos las estadísticas, son millones de personas que también pueden llegar a la salvación. Entonces no demos por perdido lo que está pasando, porque a veces se da porque es pérdida total, y no es así. De pronto sea la ganancia de la vida eterna. Así que, hermanos, quiero pedirle a Dios que esta palabra llegue a muchos, para que reciban este testimonio, así como lo dice en la palabra de Dios y que hemos leído. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando yo creo en Jesús, creo lo que me dice en su palabra, me porto como Él quiere que me porte según la palabra de Dios. Esto es creer. Creer no es como algunos que dicen que creyeron y viven contrario a lo que Él nos enseña, en pecado. No, eso no es creer. No. Si yo creo que ese remedio me hace bueno, me lo tomo. Pero si no, lo dejo ahí. O me lo tomo a deshoras, cuando yo quiera, no como dice la fórmula. O no me tomo la cantidad, de vez en cuando lo miro por allá a ver si de pronto me hace bien mirándolo. No, así no es la vida con Dios. La vida con Dios es, lo tomo o no, o lo dejo. Que vuestro sí sea sí, o vuestro no, no. Porque lo que es más de esto, de mal proviene. Así que en Dios no hay tibiezas. Hoy precisamente, ayer les hablaba que sale la palabra de el Face. En el Facebook sale la palabra de hoy devocional, que les recomiendo a mis hermanos que la miren. Y estoy hablando de esto que les estoy refiriendo hoy, sobre que Dios no desea personas tibias, sino frías o calientes. Frías para que se vayan con el diablo, porque no les queda más. O calientes para que sean salvos y estén con Dios, con Jesús. Pero Él no soporta la tibieza, Él vomita de la boca, le produce náuseas a aquel que vive en pecado y vive buscándole. Eso es hasta molesto para nosotros cuando una persona la vemos que está buscando de Dios y la vemos fallar cada rato. Para nosotros es molesto, a Dios le produce náuseas y lo vomita, ¿no? Dice que no tiene herencia en el reino de los cielos, porque allí no va a entrar una persona pecadora, ¿ve? Pero es que hay muchos insensatos que dicen, no, yo peco ahora, pero en el momento de morir voy a pedirle perdón. Y este desventurado no sabe cuándo va a perder la vida. ¿O es que será que ya sabe cuándo va a morir, a qué horas? ¿O de qué va a morir de repente y lo que esperó a pedirle perdón, cómo va a ser? Si fue de repente. Hay muertes de repente, como hay muertes que en la misma muerte Dios tiene misericordia para que reconozcan su vida mala, el pecado y pidan perdón. Pero no a todos. Hay muchos que mueren de repente. E incluso se acuestan y no amanecen vivos. Entonces, mis hermanos, lo que estaba diciendo de mirar allí en el Facebook hoy, y ojalá que lo mire este devocional todos los días, nos ayuda mucho.
va a mirar allí, en cambio de yo mando la palabra, mando una canción y mando también una foto de algo con referencia a lo que se habla allí. Pero hoy no va a ir canción, va a ir un documental que habla de los que han ido en contra del pueblo de Israel y qué les ha acontecido por haber hecho esa mala decisión de ir en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Son unos 5 o 6 ejemplos nada más que dan. No dura mucho, es unos 2,5 minutos o 3 minutos que vas a mirar allí. Pero te va a servir mucho para darnos cuenta de lo que debemos de tener es que orar por Israel, no maldecirlo, sino tenerlo a nuestro favor, orando para que sean salvos, porque ellos tienen embolatada la salvación, mis hermanos. Siendo el pueblo de Dios, tienen embolatada la salvación. ¿Y por qué la tienen embolatada? Por lo mismo que estamos leyendo aquí en este pasaje. No han creído en el Hijo de Dios. Ellos aún están esperando un Salvador porque son como un poquito altruistas y no están dándole crédito a este hombre humilde que fue Jesús, que después de ser Dios se hizo hombre y se humilló, se hizo humilde para darnos salvación a nosotros. No, eso no creen ellos. Entonces todavía están esperando un libertador, un salvador, quién sabe cómo lo dibujarán en su mente, un gladiador con armas que los venga a salvar, que sea su Mesías así. Ellos por este motivo tienen la salvación embolatada. Por eso es necesario orar por ellos, para que Dios tenga misericordia y mire cómo en su corazón pone que lo reciban a Jesús como su Salvador. Bueno, mis hermanos, entonces todo esto nos hace ver de que al llevar este mensaje a las personas es lo que van a necesitar para ser salvas. ¿Mm? No sobra volver a leer el versículo. Hechos 10:43. De este, habla de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren, oigan esto, que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre, porque es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ve? El mismo Dios. Punto 12. Miremos qué nos ofrece en el punto 12 para que así mismo llevemos a las personas a conocer para que sean salvas. Es lo que hemos de hablarle a una persona para que sea salva. Y hay que decirles que solo en Jesús hay salvación de la condenación del infierno, como también perdón de pecados. Solo en Él. Nadie más ha puesto el Señor, mi Dios, nuestro Dios ha puesto para que perdone los pecados. Y nadie más ha puesto Dios para recibir salvación, sino a su Hijo Jesús. Porque por Él somos salvos, únicamente por Él. Así que todos aquellos que van a los ídolos, a las múltiples y cantidades de vírgenes que tienen, siendo que es una sola, que es María, la madre de Jesús, que muchos dicen que es que la madre de Dios, si Dios no tiene mamá, es Jesús el que por eso representa al Espíritu Santo, al Padre y a Jesús aparte, para que lo estudiemos y conozcamos que el único que tuvo mamá fue Jesús. Y todavía dicen, ¿qué? ¿Cómo es que dicen de cuando nombran que María es la madre de Dios? ¿Mm? Que ya no, ya se me olvidaron hasta todos esos rezos porque no los uso, se me olvidaron. Entonces, no hay coherencia con lo que se está hablando en un rezo. No hay coherencia. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, ir a la Biblia, que es la palabra de Dios, y allí darnos cuenta. Con mucho amor, hermanos, por favor, leámosla. Tú, que no la has leído, tú que la lees y no la entiendes, dile al Señor que por favor le dé la inteligencia y la sabiduría para no cometer estos errores. Porque única y exclusivamente es que no hay nadie más que perdone los pecados y que dé la salvación, solamente a Jesús. Por favor, revise. No te quedes ignorante a la palabra de Dios. No vayas a morir ignorante a la palabra de Dios. A tiempo te estoy diciendo, te estoy testificando.
a tiempo, estás recibiendo un consejo. Vea, no te va a costar nada ahora que hay tanto tiempo. Diga, oiga, pero sí que me han repetido eso a mí, me han hablado de la idolatría y yo no he puesto cuidado. ¿Sabe que así hágalo por allá solo si es que le da pena delante de alguien que está en su casa, que también crea lo mismo que tú? Hágalo solito o solita por allá y coja la Biblia y dígale, Señor, muéstrame dónde dicen sobre este respecto. Y allá va a encontrar que los idólatras no heredan el reino de los cielos. Entonces tienes que moverte, hacer algo porque estás en peligro, hermano o hermanita. Y esto te lo digo no para fastidiar, no. Lo hago porque quiero la salvación para todas las personas. Entonces leemos en Hechos 10:43 que solo en Jesús hay salvación de la condenación del infierno. Y no, por favor, analicemos lo que estamos escuchando, como también perdón de pecados. Mire lo que dice la palabra de Dios, Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas. Estamos repitiendo la misma cita bíblica para darnos cuenta minuciosamente. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. En su nombre, no en el nombre de otro. Así que mis hermanos, creo que esto queda entendido. Esto queda entendido. Voy a hacer aquí una pequeña pausa, mis hermanos. Ya saben por qué motivo. Mis hermanos, sigo con este pasaje en el día del sábado. Dejamos hasta aquí y les sigo contando esa triste historia que conozco porque no quiero que eso llegue a cualquiera de nosotros. Dios los bendiga, mis hermanos. Oro al Señor para que nos guarde, nos proteja y nos ayude. Gracias, Dios, por este día. En el nombre de Jesús. Amén.